A continuación, vamos a resolver un problema de dinámica en donde, como ustedes saben, se necesita aplicar las leyes de Newton. Entonces voy a compartir con ustedes el siguiente problema, que dice, dos bloques unidos por una cuerda que pasa por una pequeña polea sin rozamiento descansan sobre planos lisos, como indica la figura. Literal A, ¿en qué sentido se moverá el sistema? B, ¿cuál es la aceleración de los bloques? C, ¿y la tensión de la cuerda? Entonces, para este problema ya tenemos nosotros sacada la información necesaria y también el gráfico que corresponde a este problema. Tenemos entonces como datos de incógnitas dados en el gráfico también la masa 1, 100 kilogramos, un ángulo de 30 grados que lo llamamos teta, una masa 2 de 50 kilogramos y el ángulo, este segundo ángulo lo hemos determinado con el símbolo alfa y en el problema recuerde que dice que no hay rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento aquí es 0. No hay para qué dibujar la fuerza de rozamiento en los diagramas de cuerpo libre. Dentro del procedimiento, entonces, corresponde realizar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los bloques y también luego aplicar las leyes de Newton. Vamos entonces con el primer diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? En este momento, nosotros tenemos que trazar todas las fuerzas. Primero, claro, los ejes. Y recuerde que el eje, si está sobre un plano, entonces se recomienda que el eje X sea paralelo al plano. Digo se recomienda porque hay otras formas de resolver este problema, otras formas de realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, antes de comenzar a trazar, mire, podemos nosotros ya respondernos a la primera incógnita que le pregunta si se mueve, en qué sentido se mueve. Puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, en sentido horario, antihorario. En este caso, yo he determinado como si se mueve a la derecha o a la izquierda. Y para esto, entonces, yo me he basado en el valor de las masas. El valor de la masa 1 es mayor al valor de la masa 2. Por ende, la masa 1 será la que jale a la masa 2. Eso quiere decir entonces que la masa 1 se deslizará por el plano hacia abajo, mientras que la masa 2 se deslizará por el plano hacia arriba. Por eso entonces es que yo, para el primer diagrama de cuerpo libre, que es lo que acabo de indicar, que el eje positivo de las X se encuentra inclinado hacia abajo. Entonces, estábamos nosotros también terminando ya la primera respuesta, ¿verdad? Y ya la hemos puesto también acá en la solución. En el literal A, ¿hacia dónde se mueve derecha-izquierda? Pues el sistema se mueve hacia la izquierda porque la masa de 100 kilogramos es mayor que la de 50 kilogramos. Está respondida entonces el primer literal. He indicado por qué pongo inclinado hacia abajo el eje positivo de las X. Ahora comenzamos a trazar las fuerzas, ¿sí? Y recuerde que todo cuerpo tiene peso, ¿sí? Y si la fuerza, una vez que usted la trace, no está en ninguno de los ejes, entonces por descomposición, formando un paralelogramo, trazamos entonces las respectivas componentes, como las he determinado aquí. Peso 1 en X y el peso 1 con respecto al eje Y. Como el cuerpo está en contacto con la superficie, entonces también tiene fuerza normal. El cuerpo está atado a una cuerda, esta cuerda es la misma, observe, porque hay una sola polea, entonces también tiene una fuerza de tensión. Aquí es sumamente importante determinar con qué masa estamos trabajando. Por eso los subíndices W sub 1Y, W sub 1X, N sub 1, porque la fuerza normal del cuerpo 1 no es la misma fuerza normal que en el cuerpo de 50 kilogramos.
A continuación tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, siguiendo el mismo lineamiento que en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, la masa de 100 kilogramos jala a la masa de 50 kilogramos y el CEO entonces determina el movimiento hacia dónde va el sistema, en este caso hacia la izquierda. Entonces vamos ahora a analizar únicamente el diagrama de cuerpo libre de el cuerpo de 50 kilogramos. Entonces repetimos, el cuerpo está sobre un plano, entonces trazo el eje X paralelo a ese plano. Y el eje positivo de las X le escribo o determino con respecto, voy a cambiar aquí el marcador, lo determino con respecto al sentido del movimiento, que en este caso el cuerpo sube inclinado, por este plano inclinado hacia arriba, entonces hacia arriba dejo el eje positivo de las X. Está nuevamente atado una cuerda, tengo la tensión. Recuerde que como está sobre un plano inclinado, está sobre algo, este cuerpo está sobre una superficie, entonces también hay fuerza normal. Y claro, sin olvidarnos la fuerza que también es sumamente importante, el peso. Y de la misma manera, como el peso al dibujarlo no se ha trazado en ninguno de los dos ejes, entonces descomponemos, ¿sí? Formando un paralelogramo y mire, tengo el peso en la componente X y el peso en la componente Y. Recuerde que como tenemos aquí más de una masa, más de un cuerpo, entonces es indispensable determinar de cuál de los cuerpos estoy realizando el diagrama de cuerpo libre. Por eso aquí N sub 2 normal del cuerpo 2, W sub 2X, el peso del cuerpo 2 en la componente en X, W sub 2Y, el peso del cuerpo 2 en la componente en Y. A continuación, vamos nosotros a utilizar, ahora sí, vamos a aplicar las leyes de Newton. Y les decía yo en la clase que cuándo utilizar la primera ley y cuándo utilizar la segunda. En este caso, mire, dentro de las incógnitas nos está pidiendo la aceleración. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que hacer uso de la segunda ley de Newton, que matemáticamente está expresada como que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para aplicarlo en nuestro sistema, aumentamos este símbolo de sumatoria, es decir, vamos a sumar las fuerzas que están en el eje X. Vamos a comenzar entonces. Observamos únicamente el eje X, positivo y negativo, positivo y negativo. Y encontramos que tengo el peso con respecto a la masa 1 en el eje X y tengo en el sentido negativo la tensión menos la tensión. Esto es igual entonces a la masa 1 por el producto de la aceleración. Y tengo entonces la primera ecuación, ¿sí? Esto únicamente al observar qué fuerzas pasan, qué fuerzas están dibujadas sobre el eje. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es representar cada una de esas fuerzas por las fórmulas. En este caso, el peso tiene una fórmula que es igual al producto de la masa por la gravedad. Como estamos trabajando con dos cuerpos, hay que identificarlos, ¿no? Entonces, masa 1 por la gravedad. Pero como es una componente, entonces observamos el peso con respecto al eje X y en este caso entonces nos tenemos que multiplicar por la función seno, seno del ángulo, en este caso teta. Y eso es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. En el siguiente paso, entonces, una vez ya terminada esta parte de aplicar la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
reemplazar los valores que nos han dado en el problema. Masa 1, 100 kilogramos. Esto multiplico por el valor de la gravedad, 9,8. Y esto a su vez entonces por la función seno de 30 grados que corresponde al valor del ángulo teta. Esto es igual a la masa 1 que sabemos de 100 y esto multiplicamos por el valor de la aceleración. Ahora, cuando nosotros utilizamos que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por aceleración, para eso nosotros debemos analizar en cuál de los dos ejes, con respecto a cuál de los dos ejes el cuerpo se está moviendo. En este caso, mire, vamos a observar únicamente la masa 1 de 100 kilogramos y observamos que se desliza sobre este plano. Como nosotros en el diagrama de cuerpo libre, el eje X es paralelo al plano, entonces mire, el cuerpo solo se mueve con respecto al eje X. Por eso ahí yo pongo igual a masa por aceleración. Mientras que con respecto al eje Y, el cuerpo no se está moviendo con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Solo se mueve inclinado con respecto al eje X. Continuamos entonces tratando de buscar una ecuación que nos ayude a encontrar nuestras incógnitas. Entonces recuerde, en el segundo paso estamos reemplazando las fórmulas que corresponde a cada fuerza. En el caso de la tensión no tiene una fuerza específica, por eso no le ponemos, le conservamos a la T de tensión. Continuamos en el tercer paso, hemos reemplazado los valores entonces, ¿ya? Y entonces aquí podemos nosotros ya hacer un cálculo. 100 por 9,8 por el seno de 30, eso corresponde a 490, ¿ya? A 490 menos la tensión, esto me da un resultado igual a 100 por el valor de la aceleración. Entonces, aquí yo les recomiendo, mire, tenemos una primera ecuación, pero yo les recomiendo despejar una de las dos incógnitas, ¿sí? Y dejar en función únicamente de una. Entonces, tendría lo siguiente. Tensión igual 490 menos 100 veces el valor de la aceleración. Y aquí entonces nosotros tenemos ya, aquí tenemos entonces ya una primera ecuación. Aquí tenemos ya una primera ecuación, la voy a poner dentro de un paréntesis. Esta es la ecuación 1. Listo. Ahora vamos con respecto a sumar las fuerzas en el eje Y. Para el eje Y, entonces, observamos solo las fuerzas que están trazadas sobre ese eje. Y tenemos como positiva la fuerza normal, ¿verdad? Está como positiva N/1 o normal con respecto al cuerpo normal 1, ¿sí? Menos el peso del cuerpo 1 con respecto al eje Y. Esto es igual a 0. En el siguiente paso, igual nosotros vamos a realizar, vamos a reemplazar por las fórmulas que tiene cada una de las fuerzas. Entonces, en el primer caso, la fuerza normal, recuerde que no tiene ninguna fórmula específica, la copiamos igual, normal menos, un momentito, normal menos el peso, ya sabemos que corresponde al producto de la masa por la gravedad, masa 1 por la gravedad, y en este caso entonces por la función coseno de teta, esto va a ser igual a 0.
Seguimos, ahora reemplazamos los datos, ¿sí? Para la fuerza normal no tenemos ningún dato, se conserva n sub 1 menos el valor de la masa. Recuerde que aquí es 100 por la gravedad 9,8 y esto por la función coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 30 grados. Y esto es igual a 0. En el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular ese producto de 100 por 9,8 por coseno de 30. ¿Ya? Entonces, nuevamente, n sub 1 menos, aquí ya le podemos despejar, ¿no? Igual, el producto de 100 por 9,8 y por coseno de 30 equivale a 848,70. Y recuerde que las unidades de la fuerza es el newton, ¿sí? Entonces, mire, sin que aquí nos haya pedido determinar el valor de la fuerza normal 1 o del cuerpo 1, ya la hemos encontrado, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos una ecuación. Para el siguiente cuerpo, realizamos lo mismo, el mismo análisis con respecto a qué eje se está moviendo el cuerpo. Nuevamente, este cuerpo se mueve sobre el plano y este plano coincide con el eje de las X. Entonces, ahí la sumatoria de fuerzas en X es igual al producto de la masa por la aceleración, mientras que para el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Revisamos qué fuerzas actúan sobre el eje X. Tenemos la tensión y el peso con respecto al eje X igual a masa por aceleración. Luego igual reemplazamos la componente del peso en X, que es igual a masa por gravedad por el seno de alfa. Y continuamos entonces con nuestro procedimiento, reemplazando los valores que tenemos ya de algunas magnitudes. Entonces, tensión 2 menos masa, en este caso corresponde a 50 por 9,8 y esto por la función seno del ángulo, que en este caso el ángulo alfa es igual a 53 grados. Esto es igual a la masa 2, 50. Esto es igual a la masa 2, 50 y por la aceleración. Y de la misma manera calculamos todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, tensión 2 menos 50 por 9,8 y por 53 es 391,33. Esto es igual a 50 por A. Y recuerdan ustedes que en la masa anterior, en el cuerpo anterior, cuando sumamos las fuerzas, llegamos igual a una ecuación y ahí entonces esa ecuación la dejamos en función de la tensión, ¿verdad? Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Solo que con un pequeño análisis que la tensión es la misma, ¿sí? La tensión es la misma. Aquí me acabo de confundir. Vamos a ir corrigiendo. La normal es diferente. La tensión es la misma, ¿sí? Porque recuerde que es el mismo cable. Observe que es el mismo cable. Entonces aquí no hay tensión 1 y tensión 2. Corrijo entonces ese error. Tensión igual sería 50 por A más 391,33. Ok.
Aquí hay un pequeño error. Ahí estamos. Entonces, a esta le vamos a llamar ecuación 2. Para realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y con respecto al cuerpo 2, procedemos de la misma manera. Listo, hemos sumado entonces las fuerzas que actúan en el eje Y, normal 2, el peso 2 con respecto al eje Y. Luego reemplazamos las fórmulas que corresponde a cada una de las fuerzas, tomando en cuenta si hay o no componente. Y a continuación, entonces, como en el primer caso, mire, sin necesidad de que nos pidan, acabamos de encontrar igual el valor de la fuerza normal 2, que corresponde a 294,87, 89, perdón, newtons, sí, newtons. Listo. Entonces, nos falta encontrar nuestras incógnitas y para eso nosotros ya en la solución vamos a utilizar únicamente la ecuación 1 y 2 para terminar con nuestro problema. Continuamos con nuestra solución. Mire, para el literal B, entonces ya tenemos nosotros nuestro sistema de ecuaciones. Y usted sabe que un sistema de ecuaciones tiene diferentes métodos. En este caso, yo voy a resolver por el método de igualación. Como está indicando ya ahí, voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, mire, al igualar, tenemos ya una sola incógnita, como es la aceleración. A continuación, entonces, vamos a dejar las incógnitas a un lado y los términos independientes en el otro lado para despejar nuestra incógnita y encontrar el resultado. Lo dicho entonces, hemos pasado términos independientes al lado izquierdo y la incógnita a nuestro lado derecho. Entonces, luego al sumar algebraicamente cada uno de los miembros de la ecuación, obtenemos la siguiente resultado, 98,67 igual a 150 veces A. Despejamos nuestra incógnita, que es la aceleración, y tenemos una fracción de 98,67 sobre 150. Realizamos ese cálculo y nos da un valor de 0,66 metros sobre segundos al cuadrado. Este corresponde entonces al valor de la aceleración de nuestro sistema. ¿Sí? Tenemos primera respuesta. Continuando entonces con los métodos para resolver un sistema, con el método para resolver un sistema de ecuaciones, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor de la aceleración en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para determinar entonces el valor que corresponde a la tensión, a la fuerza de tensión. T igual 490 menos 100 veces A, esa es la ecuación 1. Reemplazamos. En vez de A, ya sabemos que el valor es de 0,66 metros sobre segundos al cuadrado. Y a continuación realizamos el cálculo matemático de 490 menos 100 por 0,66. Y entonces obtenemos un valor de 424 newtons. Recuerde que la unidad de las fuerzas en el sistema internacional es el newton. Y es así entonces como, utilizando un poco de matemática también, hemos llegado a determinar nuestras incógnitas, tanto para el literal A, B y para el literal C.